The Riddlers. El 2 de mayo de 1972 el periódico italiano Domenica del Corriere publicó una noticia insólita que sorprendió a miles de lectores. Un equipo de científicos entre los que se contaban Enrico Fermi y Werner von Braun, dirigidos por el monje benedictino Marcello Pellegrino Ernetti, habían inventado una máquina llamada cronovisor capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. El padre Ernetti aseguró en ese mismo periódico que la máquina bautizada como cronovisor, es decir, visor del tiempo, se basaba en el principio de la física clásica según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, las ondas visuales y sonoras eran energía y por lo tanto estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De ese modo lo que el cronovisor podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen. Y no lo hacen porque son energía. La grandeza de nuestro invento que llamamos cronovisor radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado, afirmó el religioso. El padre Ernetti reveló que gracias a este invento había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz, la destrucción de Sodoma y Gomorra y otros grandes eventos históricos como la fundación de Roma en el año 753 a.C. Además, gracias al mismo cronovisor se había podido recomponer en su versión original el texto de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte del Sinaí, aparte de presenciar a personajes como Napoleón, el filósofo romano, Cicerón y otros fabulosos y trascendentales episodios bíblicos. Este aparato era bastante parecido a un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, el cronovisor podía sintonizar el pasado para permitir al espectador ver y escuchar los eventos que habían ocurrido siglos antes. La máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio. El padre Ernetti afirmó: vimos toda la agonía de Jesucristo, la traición de Judas, el juicio y todo el Calvario. El padre Ernetti, antes de fallecer en abril de 1994, escribió una carta donde insistió que la existencia de la fabulosa máquina era cierta, pese a que muchos sostuvieron que se trataba de una farsa, especialmente analizando la supuesta fotografía que el cronovisor había captado de Jesucristo en la cruz, que mostraba el rostro compungido de un hombre barbado con la mirada hacia arriba y que, según los detractores, se trataba en realidad de una pintura o reproducción de una estatua de Jesús crucificado en la iglesia del Amor Misericordioso de Collabalenza, en Perugia. Pero ¿qué pensarías si te dijera que supuestamente existiera otra fotografía de Jesús de Nazaret captada en esa misma época? A continuación te mostraré la fotografía enviada por uno de los suscriptores del canal. Curiosamente, en 1988 el Vaticano emitió un decreto en el que advertía que serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Una advertencia, según algunos escépticos, totalmente innecesaria si se tiene en cuenta que trata sobre algo que presuntamente jamás ha existido, aunque para otros fue un claro indicio de la existencia real del cronovisor, uno de los presuntos secretos mejor guardados del Vaticano. Para concluir, esta fotografía tendrá algo que ver con el invento del cronovisor del Vaticano. Creo que será una pregunta difícil de responder. Pero de ninguna forma se afirma que la fotografía sea real o falsa, solo se da a conocer el suceso. Pero ahora te pregunto, ¿tú qué opinas sobre este tema?